Yo soy más celoso de lo que querría ser. Para mí los celos es un sentimiento que no tienen, que lo entiendo y que además entiendo que es algo que tiene una historia, que tiene una razón de ser y que tiene... Pero en mi caso particular, por ejemplo, yo creo que mi vida sería mucho mejor si yo fuese menos celoso de lo que soy. Después luego, cada cual genera la convivencia que quiere y acepta las cosas que quieres y no las que no quieres. O sea, no estoy diciendo pero sí digo que no me obnubilen. O sea, cuando yo estoy obnubilado por los celos, me siento como que estoy perdiendo claridad, estoy perdiendo lucidez, me estoy dejando tomar por algo que no querría. Como cualquier sentimiento, los celos, como la herida que yo te contaba del niño, la gente celosa busca nutrir sus celos, exactamente. O sea, así como el niño que mira la herida, o sea, es el tipo que mira el teléfono de su pareja o la mujer que mira el teléfono. ¿Para qué miras eso? O sea, es como el niño que mira la herida, porque no es que lo que no quieres es no quieres no encontrar nada, quieres encontrar algo justamente para darle narrativa y quieres pensar y vas armando historias que justamente nutren algo que los celos te están pidiendo narrativas, te están demandando a ti. Eso lo cuenta ahí, hay una crítica literaria que se llama Parul Segal, que tiene una charla preciosa donde cuenta eso, que cuenta que los celos nos convierten a todos en escritores, porque nos obligan a armar historias ficticias para explicar lo inexplicable. Entonces, yo todo esto lo entiendo. Haber entendido esto a mí me ha mejorado mucho. Yo ya no hago cosas. Cuando me doy cuenta que estoy jugándome en contra, metiéndome en un lugar donde sé que no hay nada bueno para mí ahí, que he cambiado completamente y cuando veo que me estoy metiendo en una narrativa que es una trampa de mi cerebro para que yo trate de defenderme de algo de lo que no me quiero defender, eso me ha cambiado. Lo de los celos y algo de esto también se habla en el libro de la capacidad que tenemos para crear. Lo de los celos demuestra que todos tenemos una capacidad innata para la creación. Hay quien la canaliza bien y se vuelve un artista y quien no. Pero yo pienso en el tema de los celos, es algo de lo que yo he pecado también. Y la capacidad que tienes para construir una historia que es muy difícil de tumbar. Yo recuerdo que yo podía armar una historia que era... yo te la explicaba, era una historia con hechos reales y joder, era muy difícil. Pero es que eso pasa con las conspiraciones también, con las teorías conspiranoicas. Hay algunas que son fascinantes y que dices, joder, es absurdo, es surrealista. No tiene sentido, pero tampoco te lo puedo argumentar muy bien porque está muy bien hilado. Sí. Mira, hay hablando, es que has hecho como el vínculo perfecto. Entonces, como a mí la idea que me gusta como frase y a donde quiero ir con esto es la idea de noticias falsas sobre nosotros mismos. O sea, como que estamos muy acostumbrados a las noticias falsas, y ahora hablamos un segundo de eso, pero justamente el mismo mecanismo lo hacemos cuando dice una conspiración de celos, y tiene la misma estructura, porque las noticias falsas, lo que hablamos hace ya un rato largo cuando empezamos esta conversación, justamente tienen esas ideas de que no son tontas, están bien hilvanadas, lo que tienen es como algún pequeño truco de magia en el medio. Entonces hay una muy bonita, ¿conoces esta historia de los pájaros no son reales? No. Es que es fascinante. O sea, hay un tipo que decide instalar una noticia falsa, como un experimento. Entonces el tipo, y es un ejercicio deliberado. O sea, el tipo dice, yo voy a plantar este meme y voy a instalar como esta creencia de que los pájaros no son reales. Entonces el tipo dice, los pájaros se extinguieron en 1950, todos. Y lo que ahora pensamos son pájaros, son drones de la CIA que nos están espiando. Y entonces, por supuesto funciona porque es conspirativo, porque tienes una explicación, porque es atractiva, es sorprendente, pero además esta es la clave, que tiene la explicación para algo que es muy difícil de entender, que es por qué y cómo los pájaros se ponen en los cables eléctricos. Entonces lo que el tipo dice es los drones están cargando. Entonces de repente, fíjate, pero lo que te está dando es una explicación lógica, ¿no? Y cuando tiene una explicación lógica, cuela la historia, porque es buenísima, porque para entender por qué los pájaros se ponen ahí y no se mueren, tienes que entender mucha física complicada sobre los circuitos y las resistencias y las diferencias de voltaje y las tierras. Y es muy difícil entender por qué. O sea, tú tocas un enchufe y te mueres y un pájaro puede estar. Entonces es mucho más atractiva una explicación que parece plausible, que es un dron que se está cargando. La historia es bonita porque el tipo armó se armó como una horda de gente que salía a manifestaciones diciendo los pájaros no son reales, o sea, se armó un drama. Y entonces el tipo salió a decir, señores, perdón, el tipo además armó un vídeo con alguien que decía que era un ex agente de la CIA que confirmaba, entonces tenía una noticia de alguien que declaraba. Por eso eran todas evidencias que para convencer a gente que no es tonta y que está escuchando y que de golpe le das una explicación razonable para algo que le cuesta.
Eh, y entonces el tipo, o sea, la historia es bonita, pero el tipo salió a decir, señores, perdón, o sea, les cuento, esto es mentira, lo hice yo. Y su tribu salió a asesinarlos, no asesinarle, pero digo, salió a como a decirle, o sea, mataron al profeta y dijeron, o sea, se convirtieron ellos mismos en los... Y ahora no lo puede parar, o sea, es un carro que el tipo lanzó un... Entonces, esta es la fuerza... Entonces, lo de los celos justamente se parece a los pájaros no son reales, porque si tú te construyeses historias que son completamente insostenibles, que no funcionan como ficción, o sea, que no tienen... La ficción justamente funciona cuando tiene cierta coherencia, o sea, puede no ser real, pero es posible. Es decir, es posible en algún universo, a lo mejor ni siquiera en el nuestro, o sea, la ciencia ficción es posible en algún universo con física distinta, pero tiene que tener, es lo que Borges llamaba la coherencia del texto, o sea, el texto respecta al texto. Entonces, las tramas que nosotros nos construimos de ficción justamente son buenísimas. Las de, porque ves algo aquí con otra cosa aquí y de repente relacionas estas dos cosas y encuentras una conclusión. Lo que se te olvida es que esa es posible y hay 800 más posibles que no estás teniendo en cuenta. Entonces, como esa te convence porque le ves un hilo entre dos cosas que parecían no relacionadas, de repente tu explicación te parece maravillosa, te enamoras de ella, perdón, te da lo que necesitabas, que es una explicación para tu cerebro, que lo que te está diciendo es defiéndete de alguien que te pueda agredir. En este caso, no sé, de tu chica o tu chico. Sí, que me va a romper el corazón. Que te puede hacer algo mal. Entonces, prevente. Es alguien que está tratando de cuidarte, pero que te está llevando una pelea que no es la tuya, que tú no la quieres dar. Entonces, y te está, justamente, te está haciendo lo que los generales le hacen a los políticos cuando quieren que vaya a una guerra, que le empiezan ¿sabes? A llenarle la cabeza de argumentos. Entonces tu cerebro es como eso. A veces los celos son como eso, son como generales hablándole, metiéndole miedos, historias y narrativas inventadas a la política de nuestro propio cerebro, tratando de llevarla hacia el conflicto. Entonces a veces hay que hacer lo que hacen como los buenos gestores, que darse cuenta, chicos, o sea, esperen, quiero escuchar otras voces también y no vale la pena. Entonces el gran problema justamente que es lo que tú decías, de que somos demasiado hábiles creando ficciones. Es una gran virtud que a veces se convierte en un estigma, es algo que nos juega en contra.